¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección. Bueno, no es nueva sección, es una sección que no tiene ni nombre, pero es donde entrevistamos a personas que están involucradas en tecnologías de la información. Este día es la primera vez que viene una invitada, es decir, nunca habíamos tenido invitadas mujer, así que también es como primicia. De hecho, ya teníamos esto, tuvimos que hacerlo 2 veces, ya que lo habíamos tratado de grabar y tuvo problemas. Pero aquí está, por fin quiero hacer la presentación de la doctora Hannah Octava, que es profesora de la Universidad de la UNAM y también creadora de la primera norma llamada Microsoft, la cual es la primera norma mexicana para la calidad del software. Y bueno, quiero dar la bienvenida a la doctora Hannah Octava. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muchas gracias, Héctor, por esa invitación. Es un placer estar contigo y con todo tu vasto grupo de Hola, entusiastas. aquí nomás viene puro vago, doctora. No, bueno, pero qué vagos, me gustan los vagos. Y luego quería anunciar eso, que es la primera invitada que tenemos aquí en el canal. O sea, usted viene a inaugurar eso. Bueno, así está el mundo, a pesar de todo, que ya las mujeres dicen que ya tenemos nuestros derechos, pero seguimos en el segundo plano en muchos lugares. Pero bueno, me da muchísimo gusto ser la que abre este espacio para las mujeres. Eso, venga. Y pues a ustedes también que están viendo este programa, esta entrevista, darle un pulgar arriba, eso nos ayuda bastante. Así que, y si no están suscritos, pues píquenle ahí el botoncillo. Se hace de color, si está ahí rojito, se hace gris. Créanmelo. Bien, vamos a comenzar, doctora. Primero, usted ahorita, ¿a qué se dedica? ¿Qué está haciendo ahorita en este momento? Bueno, yo soy profesora en la UNAM en el área de ingeniería de software desde hace 39 años. Llegué a México como profesora de intercambio entre la Universidad de Varsovia y la UNAM por un año y aquí llegué justo 1 de agosto de 83, entonces pronto voy a cumplir 39 años. Y bueno, y desde que llegué empecé a dar clases en la maestría en Ciencias de la Computación de IMAS, en la UNAM, que todavía no existían licenciaturas, pero ya desde 75 el IMAS creó una maestría en Ciencias de la Computación y me invitaron a dar clases y pues sigo dando clases en la maestría, en doctorado y en licenciatura en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias. ¿Y usted cómo comienza el acercamiento a este mundo de informática, matemáticas? ¿Cuál es su comienzo? ¿Qué es lo que la atrae? ¿Por qué comienza aquí? Mira, yo nací en el año 51, prácticamente con las primeras computadoras. Cuando terminaba mis estudios de prepa, en el año 69, las computadoras no estaban a la vista de nadie. Entonces, pero sí me gustaban, se me facilitaban las matemáticas y física y estaba entre uno y otro, pero me enteré que en la Universidad de Varsovia, bueno, yo nací en Varsovia y me enteré que en la Universidad de Varsovia, en el Instituto de Matemáticas, se llamaba en ese entonces Matemáticas y Mecánica, ya tenían una computadora danesa que se llamaba Gier, porque en esa época ustedes ni se imaginan que Oh. prácticamente todos los países estaban, incluyendo Polonia, estaban construyendo sus computadoras. Luego Polonia tuvo dos computadoras, una se llamaba Odra, otra Mera, mini computadoras, pero los países se atrevían a construir su propia tecnología. Entonces, cuando me enteré que teníamos una computadora en la carrera de matemáticas y dijeron que a partir del tercer año vamos a poder usarla, pues me entré a este mundo de matemáticas con la esperanza que algún día tocaré, bueno, no tocaré, escribiré en la máquina de escribir
un primer programita para una computadora. Y en aquel entonces, ¿qué lenguajes de programación utilizaban? Bueno, mi primer lenguaje de programación fue Algol 60. Porque esa máquina tenía 4K de memoria, pero de 42 bits. Uh-huh. No sé, en el Twitter ayer leí una noticia que creo que puede ser para tu programa de noticias, que ahorita alguien está inventando procesadores de 48 bits. Entonces yo dije, pues yo trabajaba con una de 42. Tenía 4K de memoria, entonces el compilador de Algol 68 tenía que dar 8 vueltas para compilar un programita Y de hecho ese lenguaje de programación, de hecho se utilizaba, por ejemplo, en aquellas épocas, pero tiene gran influencia en lenguajes como Pascal y en C. O sea, estamos hablando de una época mucho más atrás. 68, Algol 60 prácticamente fue la base de lenguajes, pues todos los que lo siguieron, porque introdujo el concepto de procedimiento. El procedimiento realmente puede ser o una función o una función o un modulito encerrado. Y entonces, a partir de esto, luego tuve la suerte de que pronto consiguieron una nueva computadora que tenía compilador de Simula 67. Y entonces, yo, sin querer, todavía al principio de los años 70 tuve oportunidad de conocer y entender el primer lenguaje, extensión de Algol 60, que introdujo el concepto de clases, herencias, objetos y todo lo que ustedes hoy en día consideran que es la base de los lenguajes de programación. Bueno, la mayoría de los lenguajes. Sí, de hecho se me hace interesante a veces cómo involucrarte en la historia de los lenguajes de programación, porque vas viendo que hay ciertas cosas que uno piensa que apenas son nuevas y vienen desde muy, muy atrás. O sea, por ejemplo, Algol traía muchísimas cosas, Simula también traía muchas cosas. Otra cosa que quiero presumir de Simula 67, como fue por su nombre, los noruegos, inventado por noruegos, lo hicieron para poder hacer programación de simulación de sistemas discretos. Entonces introdujeron a través de una clase simulation el concepto de proceso que realmente se llamaba coroutine, que podía pasar el control de un proceso a otro proceso de manera más o menos y así organizada, y entonces así se podría hacer concurrencia en un lenguaje de programación. Sí, y de hecho, personas que estén viendo este video, vayan a investigar sobre todo el lenguaje Simula y van a ver todos los conceptos que traía y lo interesante que es porque estaban simulando de repente naves y cosas así, y entonces quieren involucrar ese tipo de objetos en el universo para que pudieras utilizarlos con el lenguaje de programación. Y a mí se me hace súper interesante la historia de la programación, porque hay muchas cosas que dices, wow, aquí nacen por cosas curiosas. Y solamente quería adentrar un poquito en cuanto a los estudios. ¿Por qué matemáticas? Porque más bien ingeniería, en esa época mi esposo estudió ingeniería electrónica, que era también la novedad, ¿no? Iba por el mismo camino. Pero a mí se me daba más las matemáticas, como que eso es también una cosa importantísima, que desde primaria, gracias a un buen profesor de matemáticas, no tuve miedo de matemáticas. Matemáticas cuando se enseñan bien son divertidas y ojalá que tuviéramos en México, bueno, en Polonia igual ahorita es problemático, pues bueno, la enseñanza en las escuelas primarias y secundarias de matemáticas es lamentable. Y realmente, gracias a que tuve la suerte de
perder miedo y apreciar la belleza de las matemáticas desde chiquita, pues eso fue una selección natural de la carrera. Son de esas cosas que pasan y tenemos de repente suerte que pasen, ¿no? O sea, porque nosotros aquí en México, las matemáticas de repente a muchas personas las odian sin haberse adentrado todavía, o sea, ya traen esa idea, ¿no? De odiar. Y pues, no, o sea, yo creo que también mucho va por el lado de la docencia, quien te las enseña. Y aquí nace este punto de México. ¿Cómo es que llega aquí, a México? Bueno, ya la he contado esa historia en varias ocasiones, pero a ver si la versión así simple y práctica fue que en 81 a mi esposo, ingeniero electrónico, invitaron a México para hacer mantenimiento de las computadoras DataPoint, que ya no existe compañía, pero fueron las primeras mini computadoras comerciales con pantalla. Entonces fue fantástico, pero los discos duros eran así, de este gordo. Y como se movían con el polvo, fácilmente se atoraban, y entonces tenía que venir un ingeniero a desarmarlo, volver a armarlo, y bueno, estoy exagerando, pero algo por ahí anduvo. Y entonces a él lo invitaron aquí también por 6 meses porque estas computadoras ya se vendían en los años 70 en Polonia y él trabajó precisamente en el mantenimiento. Entonces lo invitaron por 6 meses y yo en esa época todavía terminaba mi doctorado, fue 81, en Polonia estalló la situación económica, política, puros movimientos de solidaridad. Era un caos total, el país ha empobrecido fatalmente, todo gris, gris, gris. Entonces, cuando yo terminé el doctorado y mi esposo regresó de México y me contó maravillas, entonces en 83 ya con nuestra hijita de 6 años, yo arreglé para no venir como acompañante clásica mujer con su esposo. Como ya obtuve el doctorado, entonces busqué, afortunadamente existía convenio entre la Universidad de Varsovia y la UNAM de intercambio de profesores, firmado, por cierto, por una matemática mujer polaca que se dio vuelta por América Latina y pasó por la UNAM, y gracias a su firma tuve oportunidad de venir aquí. Y venimos por un año para ver qué pasaba, cómo nos gustaba y todo, y pues nos gustó. Les gustaban los tacos y se quedaron. Sí, bueno, mi amiga Lupita Ibargüengoitia de la Facultad de Ciencias siempre se ríe que a mí me gusta más picante que a ella. Ella también come picante. Bueno. Y nada más una aclaración en cuanto a la UNAM, las personas que no sean de México, la UNAM es la universidad más conocida en México, entonces ahí para que sepan un poco más bien el contexto, que es la universidad más considerada la número 1 y la más grande, entonces aquí México. Entonces para que tengan el contexto sobre qué es la UNAM, porque a veces van a decir que es la UNAM, no sé qué es la UNAM, ya saben, dato informativo que les va a servir. Y bien, ahora, usted comienza a estudiar matemáticas y también el doctorado de matemáticas como mujer, y yo creo que es una pregunta que siempre le hacen. ¿Usted tuvo limitantes siendo mujer en los años que estudió toda la carrera que tiene? En Polonia la situación de mujeres después de la Segunda Guerra, como el país quedó en ruinas, como no voy a decir cuál país está quedando, el país vecino nuestro está quedando en ruinas, y la verdad me duele mucho todo esto. Todo estaba en ruinas.
faltaban hombres, que muchos perdieron la vida, entonces las mujeres se tuvieron que amarrar, como se dice, los mangas y trabajar igual que los hombres, y entonces fue natural que también las mujeres y también la educación y hacer estudios sí significaba mucho, era como una forma de ver una mejor vida. Y entonces no tuvimos, la verdad, en mi grupo el año en matemáticas, tal vez no éramos 50-50, pero prácticamente no hubo gran diferencia entre el porcentaje de mujeres y los hombres. Y además tuve la suerte que realmente, pues, gracias entre otras cosas, a Simula, que junto con mi compañera nos volvimos súper expertas de este lenguaje a tal grado que luego escribimos un libro en polaco sobre Simula 67. Gracias a eso, nuestro profesor, terminando los estudios, nos invitó como mujeres, primeras mujeres, que nos quedáramos en el departamento de informática para trabajar como profesoras adjuntas, y luego nos apoyó para que hiciéramos doctorado. Y entonces, afortunadamente, tuve el entorno de hombres que me guiaban, que no veían, bueno, si tú tienes la madera, pues adelante, ¿no? Entonces, no tuve, hay anécdotas que ya he contado en otras ocasiones, de que como a mí me gustaba siempre vestirme de moda, yo me cosía mis cosas, compraba tela para cortinas y me hacía, porque era época de hippie, el principio de los años 70. Minifaldas y todo. Entonces yo estaba lentes de color naranja, estaba a la moda, entonces se acercó un chico y me dijo, no, mujeres como tú no aguantan las matemáticas, bueno, estudios en matemáticas nos sirven, etcétera, y bueno, el que nos sirvió fue él, ¿no? Pues esa es sí, que tengo sobre hombres necios. Sí, pero ahora, ¿usted cree que sigue habiendo ese tipo de hombres necios? A esta época, como según usted lo ve en la docencia que está dando en la UNAM, desde su perspectiva. Como yo soy mujer, entonces yo más bien sé cómo yo estoy tratando, siempre he tratado a mis alumnos, mujeres y hombres, y bueno, siempre me da mucho gusto cuando vienen mujeres, y sí veo que les doy mayor confianza cuando soy mujer y se me acercan mujeres, pues de mis 4 alumnos de doctorado, 2 son mujeres, entonces hay cierta confianza, más fácil, lograr más fácil de mujer a mujer. Pero yo en el ámbito de computación no he visto, más bien yo creo que no es tanto que es rechazo de hombres hacia mujeres, sino que pocas mujeres tienen esa visión de que el área de computación o tecnología de información en general es un área atractiva para las mujeres también, ¿no? Entonces, yo creo que todavía la educación no ayuda a que más mujeres, pero ya sabes, hay mucho movimiento de comunidades de mujeres que tratan de revertir esa tendencia, y me da muchísimo gusto. Y de hecho están haciendo un gran trabajo porque están normalizándolo, ¿no? Para que sientan más cómodas las nuevas personas, mujeres que están involucrándose. Y eso es parte de. Entonces, quiero felicitar también ese trabajo que están haciendo las comunidades, porque al final las comunidades de mujeres lo están haciendo sin lucro, o sea, lo están haciendo porque se juntan las mujeres, se apoyan entre ellas, y pues ahí está, usted sí puede apoyar como hombre, pues a los que están viendo.
Y, y respecto a un poco la universidad ahorita con la computación que está hay tanto trabajo que están contratando muchos programadores, entonces muchas personas están involucrándose a los estudios de la tecnología de información, metiéndose a cursos de programación, bootcamps, etc. Ahora, aquí la pregunta es un poquito más al lado contrario, o no es contrario, yo lo veo como complemento, pero vamos a ir un poquito más a lo que es la universidad. ¿Usted qué cree que que considere que la universidad tenga como fuerte respecto o en contra, no en contra, más bien respecto a diferencia de los bootcamps, de los cursos en línea? ¿Usted cree que la universidad todavía tiene un gran toque fuerte, algo que les provee a los alumnos más que todos esos cursos en línea? Bueno, por más que yo sé que ahorita hay esa tendencia y qué bueno y que se abran opciones para gente que, por ejemplo, no tiene oportunidad de estudiar durante 4 o 5 años o no tiene o ha estudiado una cosa equivocada y ahorita no encuentra trabajo. Entonces, sé que es una oportunidad, pero de todos modos creo que las carreras formales de computación, llamen como se llamen, porque también tienen un mar de nombres de carreras y siempre lo hemos tenido, no solamente en México. Pero yo creo que en una carrera seria, la ventaja es que tratamos de transmitir a los alumnos los fundamentos. Por ejemplo, ok, tú usas una computadora, pero entiende de qué elementos está compuesta esa computadora y cómo colaboran para que se ejecute todo lo que tú ves en la pantalla. Cómo por qué se necesita un sistema operativo y cuáles son su papel y sus elementos y qué es lo que nos ofrece, y así todas esas capas que compiladores, cómo funciona un compilador de un lenguaje de programación, y yo creo que esos fundamentos dan una oportunidad a la gente que estudia esas carreras, uno, para aprender cosas nuevas y cosas concretas mucho más fácilmente que alguien fundamentos, es uno. Y dos, que esa gente con mayor facilidad comprende no solamente cosas como herramientas individuales, sino que comprende el porqué de estas herramientas y qué realmente potencial tienen y qué se puede hacer. Sospecho que la mayoría lo comprende un poquito mejor que la gente que ve por encimita, bueno, entiende por encima las herramientas. Entonces, bueno, yo sé que ya las carreras deberíamos de reformar, hacer las cosas educación, ya se quedó como en siglos medievales. Gracias ahorita, una de las cosas buenas de pandemia es que tuvimos que nosotros los maestros ingeniarnos con nuevas formas de transmitir el conocimiento de manera virtual para que nuestros alumnos no se duerman detrás de la pantalla. Y eso yo creo que va a evolucionar, bueno, va a revolucionar la educación también en computación. Pero ya para terminar, porque es un tema fascinante para mí, y la verdad a mí me gustaría dedicarme precisamente a apoyar esfuerzos de una educación nueva, pero con fundamentos de diferentes aspectos de computación, pero ya se me fue la onda, quería... también refiriéndome al Twitter de ayer o anteayer, retuiteé una noticia de Estados Unidos donde el gobierno y las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos dicen que necesitamos más gente educada en ciencias de la computación.
En particular, hablan de ciencias de la computación, es decir, de esos fundamentos de computación. Y la razón es que esta gente es la gente que puede ser realmente más creativa en esa área que la gente que solamente sabe usar las herramientas. Y sí, de hecho a veces ese es el punto yo fuerte también que considero muy personalmente, es que una persona que sale con un ámbito universitario, de repente tiene esa parte de crear nuevas tecnologías o crear nuevas herramientas para otras personas que van a utilizar esas herramientas. Y no necesariamente es una ley, pero sí yo lo he notado más así, pero al final de cuentas usted, si no puede estudiar en una universidad, ya tiene, gracias a que tiene mucho contenido en internet, hágalo. Entonces, más que nada es abordar un poquito y aquí una cosita clave es, hay que diferenciar ciencias de la computación de lo que es la programación. La programación es solamente un pedacito y a veces las personas no consideran esto. Por eso ahorita que Hanna mencionaba ciencias de la computación, es que ciencia de la computación es una gama muy, muy grande que también tiene que involucrar hardware, no solamente es lo que vemos de software. Entonces, y es una gama muy enorme. Vas a ver desde matemáticas a directamente relacionadas a la computación, desde directamente toda la parte de inteligencia artificial, una parte así de desarrollo de software, de desarrollo web, que es lo que más se están enfocando ahorita, pero ciencia de la computación es un ámbito muy grande y es donde se está creando las nuevas cosas, nuevas tecnologías, nuevos avances, y esas personas pues se necesitan, porque... Pero un tip que yo quiero agregar para los que están estudiando por su propia cuenta es tener intuición masculino-femenina para seleccionar cosas que quieres aprender. Y esto es entre ver qué es lo que te suena y te parece atractivo a ti como persona, pero también algo que tú ves que está de moda, pero de moda en buen sentido de la palabra, que puede tener una utilidad interesante a futuro. Y entonces, combinando estas dos cosas, uno puede, tal como dices, también ir avanzando por su propio camino en ese mar de disponibilidad de información y cursos y todo que tiene. Sí, luego esa parte de cómo le agarras el interés de cosas que parecen complejas, sobre todo en las matemáticas, a las personas, ¿no? Es muy compleja. A mí, que yo soy creador de contenido, me ha resultado muy complejo hacer algo que sea llamativo, parece complejo. Las personas a veces le temen, sobre todo en las matemáticas. Y hay una de las cosas que yo he notado que usted ha estado involucrada en la creación de las normas de calidad aquí en México, y que he notado mucho es que son de esos temas que también no son tan llamativos para las personas que están comenzando, porque a veces no es llamativo a lo mejor porque no suena cool, a lo mejor no es llamativo porque no saben que existe. Y aquí quiero abordar un poquito en este tema de la calidad del software, que usted qué considera que sea importante o qué factores considera que sean importantes a tomar en cuenta para que un software tenga calidad. Cuidado, Héctor, porque aquí puedo hablar, hablar y hablar. Adelante, adelante. Pero voy a empezar por el tema de temer, más bien no interesarse por los estándares. Y eso no es nada más en nuestra área, pero se debe a que la gente no entiende de dónde vienen los estándares y para qué sirven los estándares. Los estándares, cualquier estándar, viene estándar, norma, reglas, reglamento, porque tienen muchos nombres, pero se trata de estandarizar algo. Puede ser actividades o puede ser productos y otras cositas. Pero bueno, que restringámonos al software. Los estándares vienen de las experiencias exitosas de gente como nosotros que ya han sufrido algo y han descubierto y comprobado que si se hacen cosas de cierta manera, tienen beneficios. Entonces, los estándares es simplemente ir identificando y buscando estas buenas experiencias, integrarlas, bueno, expresarlas de alguna manera y transmitirlas a otros para que no sufran tanto.
bueno, de los ejemplos para que ustedes entiendan es, por ejemplo, indentación de líneas en lenguajes de programación. Al inicio, cada quien escribía, intentaba como se le pegaba la gana, pero luego se dieron cuenta que con tanta variedad se dificulta la lectura. Si alguien escribe de una manera y otro tiene que luego leerlo, pues le cuesta más trabajo cuando no entiende. Y entonces se inventó un estándar de indentación que creo que hoy en día sus herramientas de sus lenguajes de programación de plano ni les permiten que ustedes indenten de otra manera, sino que les hacen así y cuídate. Bueno, otro es nombramiento de las funciones, nombramiento de las variables. Todo esto son estándares y cuando alguien no usa esos estándares, otro sufre. El mantenimiento de código que no sigue estándares debe ser un martirio. Y entonces cuesta tiempo, lágrimas, etcétera, etcétera. Y otro ejemplo es que ahorita, afortunadamente, de prácticas que ayudan, que son estándar desde hace mucho y volvieron a estar, para mi gusto, de moda, son revisiones entre colegas, entre pares del código. Precisamente por eso, una de las cosas es para que uno más fácilmente encuentra paja en ojo ajeno que viga en la propia. Eso es una regla y otra es que también cuando más de una persona revisa el código, el conocimiento abstracto sobre este código y lo que hace este código se queda en más cabezas. Y entonces se propaga el conocimiento sobre el significado del código, no sobre porque cuando se revisa el código con la cabeza humana, uno, quiere o no, no solamente revisa la sintaxis, porque la sintaxis normalmente ya lo revisó su editor. Lo que revisa uno es la lógica, la ejecución, la semántica de eso que está escrito, y entonces eso, si se comparte en varias cabezas, eso ayuda que si alguien se va y dice adiós, ahí me voy, ya no voy a trabajar aquí, que haya otras cabezas que entiendan que tienen conocimiento más fácil de reproducir o recuperar. Entonces, esos son ejemplos de estándares. No les teman. Se han inventado y se están inventando para apoyarlos, ayudarlos. Y realmente seguir los estándares les va a quitar muchos dolores de cabeza. Amén. Ya no voy a decir más. Aquí usted puede seguirle, no hay problema. No hay problema. De hecho, ese tema de calidad de software es un tema muy amplio. Esto solamente hablo de código, pero hay otros aspectos, por ejemplo, cómo tomar requerimientos, cómo tomar el mantenimiento, o sea, cómo hacer las pruebas. Diseños son estándares para lenguajes orientados a objetos y para otros. Y el tema es amplio y a ver si otra vez se puede llegar de invitada para hablar un poquito más sobre porque esto es un tema que no hay mucho contenido que esté por ahí o que sea llamativo y siento que es muy importante y usted tiene la experiencia con estos ámbitos de calidad del software. Y ahorita hay unas preguntas que nos dejaron en Twitter porque cuando dije que iba a haber una invitada sobre ingeniería de software, hay unas personas que dejaron preguntas y he seleccionado algunas. Vamos a primero una pregunta de Diego López que dice, ¿cuál sería el enfoque para obtener? O sea, esto ya es una pregunta más que nada a la toma de requerimientos. ¿Usted cómo recomendaría tomar los requerimientos con el cliente?
¿Qué considera que es lo importante cuando toma requerimientos? Ese también es un ¿Sí? temalote enorme, Sí. pero lo más importante es cuando tú te acercas a una plática con el representante del cliente o varios representantes, usuario o quien sea, y quieres entender cuáles son sus necesidades, primero tienes que ser curioso, es decir, pregunte y pregunte y pregunte y pregunta sobre todo por los términos que ellos están usando, que tú piensas que a lo mejor entiendes, pero más vale porque estas pláticas para entender e identificar los requerimientos son en gran medida como juego de teléfono descompuesto, y si uno no comprende bien todos los conceptos lo que se llama dominio del problema del cliente, y normalmente uno no entiende, no entiende, sobre todo si es por primera vez que se acerca a un cliente nuevo, hay que entender su problemática, sus conceptos, su terminología, y entonces a través de estas entrevistas, ser curioso y no tener miedo de preguntar para no quedar tonto, sino al contrario, tratar de ser tonto y pregunte, pregunte, pregunte hasta que uno entienda. Luego hay que analizar y plasmar en historia de usuario, en caso de uso, en texto plano, en lo que sea, pero hay que redactarlo para tener una representación textual de lo que se entendió, y lo básico es validarlo con el propio quien te lo dijo. Mira, eso es lo que yo entendí, tú crees que yo lo entendí bien, y entonces cuando te dice sí, te lo firma o te lo palomea o lo que sea, entonces a partir de este momento tú tienes la obligación de transmitir este conocimiento al que sigue, ¿no? Al programador, al que va a probar, y ahí está qué tanto no haya ruido en esa transformación. Ahí está la calidad, aquí está la calidad del software, el gato encerrado, ¿no? De que si no lo descubrimos bien, y por cierto, tienes un gato maravilloso negro que me encantan sus fotos, pero bueno, el gato, más bien hay que tratar de obtener este conocimiento sobre requerimiento y luego confirmarlo y luego transmitirlo hasta la implementación y pruebas y luego comprobarlo ya con el usuario final si realmente no hubo. Y la mayoría de los problemas que tenemos cuando ustedes lloran que no hay que hacer deployment el viernes es justamente eso, que el teléfono en algún lugar fue descompuesto y lo que pusieron en operación pues todavía no estaba, bueno, no estaba bien. Sí, de hecho hay muchísimos memes de eso, ¿no? Lo que pidió el cliente y lo que le entregas, ¿no? No, lo peor es que siempre los desarrolladores dicen que el cliente no sabe qué quiere, pero la verdad es que el desarrollador, analista o llame como se llame, cuando habla con cliente o recibe una solicitud escrita de hacer algo del cliente y no es curioso y no confirma con el cliente que entendió bien lo que él quiere, o si no entiende,
sacarle de la garganta a través de preguntas realmente lo que quiere o debería de creer. Sí, de hecho, cuando usted esté tomando, a las personas que están viendo, cuando usted esté tomando requerimientos y le llegue el supongo que, ya va mal. No suponga nada, pregunte. Porque cuando supones eso ya está mal. Ya hay que preguntar, preguntar, preguntar. Y a mí una vez me regañó algún jefe, me dijo, es que le dije, es que supongo. No, 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 ¿cuál supones? Eso no es. Si supones, estás mal. Ve a preguntar bien porque estás mal, ¿no? Y vamos a pasar a otra pregunta un poquito más a material didáctico o material que puedan encontrar sobre calidad de software. ¿Usted recomienda algún libro de ingeniería de software? Bueno, por supuesto. Bueno, ya me preparé para esta porque me la dijiste antes. Y bueno, aquí les enseño. Este es el libro de esenciales de la ingeniería de software moderna. Este es basado en el último estándar que he participado en su desarrollo, que se llama Essence, y fue desarrollado por Object Management Group. Y afortunadamente tuve oportunidad de participar en el desarrollo de Essence con nuestra aportación mexicana que se llama Qualibe. Pero la diferencia de este libro con otros libros clásicos de ingeniería de software de Pressman o de Somerville, y hay algunas otras que, bueno, se han editado desde los años 90 y actualizado sus versiones. Este es un enfoque diferente, es precisamente una síntesis de las experiencias en ingeniería de software de varias generaciones y presentada de manera no de recetas, sino de listas de verificación como checklist de ya lograste eso, ya lograste eso, ya lograste eso, no lo has logrado, piénsale. Mejor haz algo para lograr tal o cual cosita. Y entonces es una ingeniería de software presentada de manera independiente de métodos concretos y prácticas concretas, y además es telenovelizada para que los jóvenes se aprendan cosas de manera iterativa e incremental. Igual vamos a poner el enlace en el primer comentario para el libro, así que por si preguntan dónde está el nombre, pues mira, vete al primer comentario y está el nombre del libro. Y ahora respecto a otra pregunta que viene de Twitter es, ¿usted todavía considera que es importante aprender diagramas UML? Pues yo sigo machacando a mis alumnos de licenciatura con diagramas de UML y ahorita les explico por qué. Porque es un estándar de notación gráfica para apoyar a los desarrolladores de software para que de manera abstracta puedan tener fotografías, o bueno, no fotografías, más bien esqueletos para lo que luego tienen que plasmar en el código o para lo que ya tienen plasmado en código en miles de líneas de código. Es una abstracción para que alguien que no tiene paciencia de leer miles y miles de líneas de código y miles de decenas de clases, revisar sus métodos y cómo se interrelacionan, a través de ciertos diagramas de UML puede tener una vista más comprensible a primera vista que sin tener. Y como es estándar, por más que fue viejito y precisamente es otro, UML fue uno de los primeros, no primeros, pero ya viejitos del año 95 de Object Management Group, su coautor es Ivar Jacobson, el primer autor de ese libro, y el primer autor de Standard Essence. Entonces,
no se ha inventado, ha habido intentos de representaciones gráficas de arquitecturas, sobre todo modelos de arquitecturas de software, pero ninguna otra se volvió tan realmente popular como es UML, y aunque ahora para complejidad de sistemas ya UML se queda corto, pero yo creo que todavía para representar ciertas partes de sistemas complejos y sobre todo para educar a los jóvenes para que vean de manera abstracta la funcionalidad a través de casos de uso y monitos de usuarios fácilmente dibujado, lo pueden ver a primera, así en un, dos, tres, entender funcionalidades y bueno, y otros diagramas que sirven también para entender el código sin tener que leer el código. De hecho, yo personalmente, yo imparto cursos de patrones de diseño y a mí me han resultado bastante útiles los diagramas de clases, porque explicas rapidísimo de qué va. Sí, no, los patrones de diseño han ganado tanto éxito, entre otras cosas, gracias a que se pegaron, bueno, corresponden a la ola de object oriented, de orientación a objetos, y dos, de que se expresan claramente con unos diagramas de clases ¿Sí? de manera muy simple. Sí, la persona ni siquiera necesita ser una experta en programación orientada a objetos para entender el patrón. Ya con el diagrama rapidísimo lo explicas. Y también a clientes puedes explicarle también en los conceptos de manera muy gráfica y también no necesitas ser un experto realmente. O sea, lo puedes explicar cómo está interactuando y cuando hay cierto cambio, dónde está afectando y por qué está afectando. Y por eso yo creo que también, yo considero personalmente que también el UML todavía debe ser considerado para utilizarse. Hay muchas personas y como todo el mundo, pues cada quien es un mundo, ¿no? Entonces, así es esto. Y quiero hay una pregunta que siempre hago que es secreta, que usted no sabe, o sea, no se la mandé, no sabe, no tiene idea. Y es una pregunta sobre, es más que nada con el gran tiempo que ha tenido usted en esta área, o en esta área relacionadas matemáticas, computación, ciencias computacionales, etcétera. ¿Qué es lo que usted considera que la ha mantenido tantos años aquí? ¿Qué es lo que usted dice? Sigo aquí. Aquí quiere decir en esta área o México. No, aquí en esta área, las ciencias computacionales. Bueno, yo cuando llegué a México, bueno, en México en mi doctorado fue sobre más bien la parte de formalización matemática de conceptos, de concepto en particular del apuntador en lenguajes de programación. Pero bueno, fue formalización a través de una lógica algorítmica que allá se ha inventado. Entonces, pero gracias a Simula también, y a partir de Simula, otro proyecto que en paralelo con mi doctorado que hicimos en la Universidad de Varsovia, en el cual participé activamente, fue el diseño de un lenguaje de programación que se llama Loglan. Y Loglan 80 fue en el año 80, fue el lenguaje que heredaba clases y todos esos conceptos de Simula, pero agregaba el concepto de procesos que realmente eran coprocesos, bueno, concurrentes, pero con diferentes mecanismos de exclusión mutua y otros conceptos. Entonces, por cierto, vi que preparaste el curso de Mutex y dije, ay, qué bueno, semáforos. Entonces, gracias a ese trabajo en diseño del lenguaje, diseño del compilador, implementación del compilador para la computadora polaca Mera, participé también en eso, en proyecto como concreto. Y cuando llegué a México, mis primeros cursos fueron sobre
Simula 67. El segundo fue programación concurrente, paralela y distribuida. Por cierto, mis alumnos, yo no entendí mi español, empecé a dar clases en español, pero fue todavía muy precario. Entonces, el curso de programación, llamaron curso de programación ocurrente y paralelos. Y yo no sabía qué significaba, sobre todo la segunda palabra. Pero bueno, entonces, y tercer curso también de mi estrella de esos primeros años fue estructuras de datos como tipos de datos abstractos representadas, estructuras de datos con especificaciones algebraicas, bueno, ya no digo más. Y entonces mis primeros años fueron relacionados de educadora. En los 80s en México fueron principalmente de diferentes aspectos de lenguajes de programación, pero al principio de los años 90 estuve en Politécnico de Milán en una estancia con uno de los padres de ingeniería de software, doctor Carlo Ghezzi, autor de uno de los primeros libros de fundamentos de ingeniería de software, y en su laboratorio, con su gente, descubrí, más bien fui a la biblioteca, a la librería del Politécnico de Milán, y había libros, y eso es libros, todos con título Object Oriented, fue el año 90, lenguajes orientados a objetos, pero me llamó la atención, y yo tenía dinero para comprar un solo libro. Me llamó la atención el libro de Grady Bush, Object Oriented Analysis, que tenía un gato chistoso en la portada, y pues intuición femenina me dijo, llevo este libro. Y entonces a partir de este libro me empecé a adentrar, dije, ok, programación y lenguajes programación usamos ya abajo, es decir, ya para convertir lo que queremos en cosas concretas. Pero ¿cuál es ese proceso de que precisamente de lo que hablamos, el cliente que no sabe qué quiere y convertirlo en un sistema de software que va a decir, wow, qué chido y qué maravilla? ¿En qué consiste ese proceso? Y sobre todo que me di cuenta rápido que en ese proceso no participo solo yo, tenemos que involucrar varias personas. Entonces, a partir de ese momento me enamoré de ingeniería de software, y pues eso también llevó a ver cómo la gente sufre al no saber cómo organizar el trabajo en equipos. Me ha llevado de trabajar el estándar, convencer que vale la pena en español, en mexicano, integrar un modelo de procesos para pequeñas empresas para que sepan qué es lo mínimo que hay que hacer para armar una empresa, llevarla a cabo y sacar software de buena calidad. Y luego de esto ya salieron otros de estándares, y pues así me mantengo. Y, hoy en los últimos esos tiempos, últimos años, la parte humana, precisamente de teléfonos descompuestos, cómo hablar, cómo conversar, cómo entendernos, cómo confirmar que nos entendemos, cómo no pelearse, cómo organizar el trabajo para que todos estén más o menos contentos. Esos son los temas que hoy me mantienen. Uno de los libros que les puedo presumir es Agile 2,
que me fascina y que les recomiendo es Agile Conversations, que precisamente recoge muchos tips de ciencias sociales y lo trata de transmitir a los computólogos para que no sufran tanto. Y ahora que la pregunta esta viene con otra relacionada y es en sí, ¿qué sigue para HANA Octava? Ahora, ¿piensa hacer un cambio? ¿Piensa hacer algo nuevo? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, como ya soy viejita, entonces soy viejita por edad. Entonces ya tengo 39 años trabajando en la UNAM, dando clases a todos los niveles. Ya dije, hasta aquí llegué, voy a jubilarme en los próximos meses, pero por supuesto no quiero quedarme en casa viendo telenovelas. Entonces, y sí, como les estoy comentando, ahorita estoy fascinada con los aspectos humanos en ingeniería de software. Entonces, por un lado, me gustaría dar asesorías o ser de apoyo para resolver problemas conflictivos que en muchas ocasiones en empresas de este tipo provienen de que la gente no sabe ser franca y transparente y entonces bueno, ya me gustaría apoyar a las empresas pequeñas, medianitas, las que sean, en ayudarles a recomponer sus ambientes de trabajo, sobre todo. Otra idea que tengo es, voy a tener que recoger mis libros de la UNAM, de mi oficina. Y estos libros que tengo allá, algunos son precisamente libros de patrones de diseño, el libro original de los 4 autores de Gamma y tengo libros de Ivar Jacobson, el primer libro Object Oriented Software Engineering de principios de los años 90, firmado, dedicado. Entonces tengo libros con dedicatorias de los autores y libros que creo que son fundamentales. Entonces, una de las ideas que tengo es, y necesito apoyo de ustedes los jóvenes, armar como una red, club de TI, bueno, una vez bromeé en Twitter, pero nadie me hizo caso, de hacer como red de café, fonda, cantina, en la mañana cafetería, a mediodía fonda con buena comida, con mis recetas incluidas, y en la noche cantina con mezcal y cerveza, y que en esos espacios repartidos por toda América Latina de preferencia, pero podemos empezar por un lugar donde se podría resguardar, por ejemplo, este tipo de libros. Ya también tengo libros que me heredó uno de mis alumnos, Ari Schoenfeld, que se fue a Israel y me heredó sus libros también de los años 80, 90, que pueden ser como curiosidad para ustedes. Y en este espacio permitir que también se hagan pláticas virtual o híbridas, virtual, presencial, donde una viejita como yo agarra el libro de Agile Conversation, les voy a contar, la abuelita, niños quieren escuchar que viene de ese libro. Y bueno, así con mis libros que tengo. En mi oficina tengo una colección completa de revista Soluciones Avanzadas que ustedes ni saben, pero en los años 90 Carlos Vizcaíno fue un joven que decidió fundar una revista Soluciones Avanzadas
que durante 6 o 7 años publicaba mensualmente cosas sobre, bueno, tecnología, computación y todo, y yo también escribía para soluciones avanzadas, y tengo toda la colección de las revistas de Software Guru, donde escribí alrededor de 50 columnas tituladas Tejiendo nuestra red, que creo que cuando hablé con Mara Rubalcaba, cofundadora de Software Guru, dijo que ni ellos tienen una colección completa de sus redes. Entonces, bueno, esos son mis sueños. Y de hecho, cuando se haga el proyecto de desayuno, fonda, café, cantina, a mí me gustaría impartir una plática. Ahí si nos invita, sería un gusto impartir una plática. No, pero bueno, más bien necesito jóvenes como ustedes para alguien que tiene, pues, no sé cómo llamarlo, pero ganas y gusto de hacer negocio alrededor de esta idea, para que se comparta esa necesidad que tenemos todos de compartir con gente que está interesada en el conocimiento, pero también tener un ambiente agradable de convivencia humana de vez en cuando. O hasta el trabajo, en vez de ir al lugar que empieza con S, sería Club TI o algo así. Y de hecho yo he visto que usted es amante de la cerveza. Y aquí en México, ¿cuál es su cerveza favorita mexicana? También me preparé porque esa pregunta sospechaba que iba a haber. Entonces les preparé ahorita la mejor cerveza para mí, porque no me gustan cosas. Desde chiquita, mi papá cuando tenía 12 años me permitió probar, más bien me invitó a probar una cerveza. Por supuesto fue un traguito, pero nunca me han gustado refrescos, dulces, cosas dulces. Entonces, esta es se llama Urkel, Pilsner Urkel, y es cerveza checa, pero se consigue, bueno, yo lo consigo nada más cuando estoy en Polonia. En México, y es una cerveza bastante amarga, me gustan las amargas. Cuando llegué en México y en los principios de los 90, fui coordinadora de la maestría en ciencias de la computación, tuve una idea de llevar la maestría porque hubo necesidad en la Universidad de Baja California y en La Paz en general. Había varios institutos de investigación tecnológico, pero no tenían profesores en el área de computación con maestría. Y entonces hice una edición de maestría voladora de la maestría. Los profesores de la UNAM volábamos durante 2 años para 20 alumnos, luego se quedaron 12, pero empezaron 20 profesores, alumnos de allá, y entonces volábamos, nos turnábamos salíamos los viernes, nos quedábamos trabajar viernes en la tarde y prácticamente todo el sábado, y regresábamos los domingos, y lo llamé maestría voladora. Y me acuerdo, llegaba a La Paz el viernes, 2 horas antes, porque allá, bueno, salía a las 10 de la Ciudad de México y llegaba a las 10 a La Paz, y lo primero que me sentaba en frente de la bahía en el hotel, y me traían la cerveza Pacífico, y esa me sabía a gloria. Pero varios años después, no sé qué pasó, pero Pacífico ya no me sabe al mismo Pacífico. Lo mismo me pasó con Negra Modelo, que luego fue mi cerveza favorita por un buen tiempo, y desde que hubo tejes-manejes, Negra Modelo, y en diciembre
Nochebuena. 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 Y desde hace años, por tejes-manejes de dueños, me imagino, esas cervezas ya no saben a lo que sabían. Entonces ahorita me quedó nada más Victoria, que es la más cercana, pero tampoco es. Sí, de hecho, yo pienso que también tiene que ver con eso, cambio de dueños y todo ese tipo de aspectos. Y Llegaron a pues, perder todo. y pues yo quiero agradecer a las personas que han llegado hasta este punto en el video, dejar un pulgar arriba. Quiero agradecer a Hanna por aceptar la invitación. Espero no sea la única vez que te pases por aquí, espero que haya otras y es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias y espero no aburrirlos demasiado. No se preocupe, aquí reímos bastante y sobre todo con lo de paralelos. Y pues ya saben, si ha llegado hasta aquí, pongan un pulgar arriba y si llegaron hasta aquí y no les gustó, pues ni modo, ya lo vieron. Nos vemos. Adiós. Adiós.